lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Marcos, capítulo 16, del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro, y ya ha salido el sol, y decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Y cuando miraron, vieron la piedra removida, aunque era muy grande. Y al entrar en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí lo veréis, como os dijo. Y ellas huyeron rápidamente del sepulcro, porque temor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. El Señor pues bendiga su santa palabra. Sabemos que este tiempo normalmente se celebra pues festividad, ¿no? La muerte y la resurrección de Jesús. Y bien, pues hoy en este domingo, ¿no?, que normalmente se conoce como el domingo de la resurrección, pues vamos a estar pues considerando este pasaje de Marcos 16, estos versículos que nos hablan de la resurrección. De la misma manera que el viernes, en nuestra reunión de oración, pues continuamos sin ningún tipo de problema con el estudio del libro de los Hechos, y estuvimos considerando la palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la promesa para vosotros y vuestros hijos, ¿no? Pues porque nos consideramos con libertad para predicar una cosa o enseñar una cosa u otra cosa en cada reunión. De la misma manera nos sentimos con completa libertad en este domingo de estar viendo acerca de la resurrección. De hecho, cada domingo, ¿no?, es lo que celebramos, ¿no? Cada domingo del año celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Es un día también santificado por el Señor por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y por otra parte, sabemos que llevamos ya muchos meses, ¿no? Muchos meses con el Evangelio de Marcos. Y la última vez que lo estuvimos considerando, pues fueron considerando los últimos versículos del capítulo 15. Entonces, como es bueno no dejar las cosas comenzadas o a medias, entonces vamos a concluir este pasaje, como también para el libro comenzado, segunda de Pedro, primera de Timoteo, etc. Y es lo que vamos a estar pues considerando estos primeros 8 versículos, ¿verdad?, que nos habla de esta resurrección del Señor Jesús. Y, hermanos, la importancia de la resurrección, ¿no?, porque la fe cristiana no se puede concebir sin la resurrección, no es posible. La resurrección de Jesucristo es el sello, es la garantía de que va a haber resurrección de la carne, ¿no? De la misma manera que Cristo murió, vamos a resucitar también nosotros. Hemos estado leyendo en 1 Tesalonicenses, y acerca de la importancia para nuestra salvación, ¿no? Quiere decir, en 1 Corintios capítulo 15, el mismo apóstol Pablo, frente a aquellos que decían no habrá resurrección final de la carne, pues él dice que si no hay resurrección de la carne es que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice en el versículo 17, vuestra fe es vana,
todavía estáis en vuestros pecados. Por mucho que Jesucristo hubiera muerto. Pero si Él hubiera muerto por nuestros pecados y no se hubiera resucitado, nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados y no seríamos salvos. El mismo apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, versículo 25, el último versículo del capítulo 4, dice que Él fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, la resurrección de Jesucristo es necesaria también para la salvación. No solamente para nuestra resurrección en el día último, sino también para la salvación nuestra. Así pues, la resurrección es la corona de la salvación del pueblo de Dios y bien, pues es también de la salvación de cada creyente. Es un elemento clave de nuestra fe y de nuestro mensaje al mundo. Y decimos que solamente, como hemos estado viendo en las últimas semanas, solamente hay salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Solamente hay salvación en Cristo. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino al Padre. Y nos dirán, si hay otras religiones, hay otros nombres. Bueno, sí, pero no hay ninguno que haya resucitado. Cristo ha sido declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Él es el único que ha resucitado y ascendido a los cielos, está a la diestra del Padre, sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, Jesucristo, Rey. Así pues, vemos, no se puede concebir el cristianismo, la fe, la iglesia incluso sin la resurrección. Por eso, como asombra, ¿verdad?, que dentro de la iglesia cristiana se han introducido herejías desde el siglo XVIII, sobre todo el siglo XIX, que negaban que Cristo hubiera resucitado. Pues hacían lo mismo que leemos en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? De aquellos a que negaban la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo, la Biblia mismo, ya se enfrentó a esto, ya respondió a esto por adelantado 2000 años antes. Que vano es la mente, el espíritu del hombre. Qué importante es, hermanos, que hagamos atención a la resurrección de Jesús y le prestemos la debida atención en nuestros corazones. Pues bien, hermanos, en estos versículos que encontramos, bueno, en este relato como también en el resto de los evangelios, no se nos describe cómo Jesús se levantó de entre los muertos. No hay una descripción de qué ocurrió ese día dentro del sepulcro. No lo podemos ver. Es algo que el Señor ha guardado, ha separado, ha santificado. No sabemos de qué manera el Señor lo levantó. Sabemos que lo levantó y resucitó y el sepulcro está vacío. Tenemos también toda la importancia de la que hemos hablado de la resurrección de entre los muertos. Pero aquí, estos versículos que hemos leído, no encontramos esto. Aquí está hablando más bien de lo que significó aquella mañana para aquellas personas que fueron al sepulcro. La mañana del primer día de la semana, ¿verdad? Día del Señor, domingo. Que representó para ellas la resurrección de Jesús. Fueron al sepulcro pensando que estaba muerto y volvieron sabiendo que había resucitado. ¿Qué significó para ellos? Es entonces lo que vamos a estar viendo de una manera un poco más personal, la resurrección y nosotros. Y podríamos decir sí, incluso nuestros puntos fuertes en nuestro servicio al Señor, pero también nuestros fracasos
en nuestro servicio al Señor. Y esto es lo que podemos ver, estos dos grandes puntos en estos versículos. Primeramente, pues vemos, sobre todo, pues, está hablando solamente de las mujeres y dice que es María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé. Estas mujeres, ¿no?, que fueron, pues, a ungir a Jesús. Versículo 1 dice que compraron especias para ir a ungirlo. Compraron aromas, perfumes, y si lo compraron, lo hicieron de su dinero. José de Arimatea también puso en un sepulcro nuevo a Jesús. Y estas mujeres compraron estos aromas para perfumar la tumba en la que estaba Jesús. Le costó su dinero, le costó un sacrificio económico, ¿verdad?, por Jesús. Pero además el esfuerzo, porque dicen que era muy de mañana, versículo 2, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando era todavía pues bien oscuro, ellas se levantaron para ungir a Jesús. Y en aquel tiempo pues no había ni bus, ni coche, ni patinete eléctrico, ni nada, iban a pie, ¿no? Iban mujeres por la calle, no había tampoco pues iluminación en las calles. Ellas fueron muy de mañana para ungir a Jesús. Vemos ese esfuerzo y después podemos pensar incluso lo de ungir a Jesús. No era solamente entro en la tumba y pongo el perfume, no, lo rocío y ya está. Ungir al cuerpo de Jesús era su intención. Ya habían pasado 3 días. Entonces no era una tarea en principio muy agradable hacerlo, ¿no? Veemos después en el Evangelio de Juan acerca de Lázaro también, que ya después de 3-4 días había comenzado también su cuerpo a descomponerse. Y ellos fueron de esa manera al sepulcro, ¿no? Con ese sacrificio económico, de tiempo, con ese esfuerzo, ¿no? Además, sin saber que si iban a entrar allí o no. Porque decían, ¿no?, entre sí, versículo 3, ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del del sepulcro? En el versículo 4 dice que era muy grande. Entonces, pues tenían esta gran piedra, esta gran dificultad, ¿no? Además hay otra cosa que aquí no se dice, pero sí que vemos en el Evangelio de Mateo. Había una guardia romana velando el sepulcro, evitando, según ellos, que vinieran los discípulos a robarlo de noche. O sea que tampoco sabían si al llegar allí la guardia pues le iba a decir, bueno, pues ahora media vuelta y a casa, ¿no? O si les iba a hacer algo, o si alguien iba a colaborar, pues les iban a abrir la puerta o no. Con la piedra. Entonces vemos, ¿no?, que ellas hicieron esto un acto de servicio para que para honrar a Jesús. Para honrar a Jesús. Honrar. Entonces, bueno, es bueno tener esto presente. No es por cargar las cintas, hermanos, pero es bueno también de vez en cuando tener esto presente, hermanos. Es muy fácil ser cristiano si no nos cuesta nada. Es muy fácil decir que uno es cristiano si no nos cuesta nada de nuestro tiempo, ningún esfuerzo, nada de hacer frente a ninguna dificultad, ¿no? Si solo lo que me piden para ser cristiano es ir a la iglesia, y además un día a la semana, además 1 horita, estoy aquí y después, ¿no?
eso no me cuesta a mí nada. Una vez más, es muy fácil. Muy fácil decir que uno es cristiano. Sin más. Es que yo creo y puedo recitar el credo de los apóstoles o la confesión de fe de Westminster de carrerilla. Si no nos cuesta personalmente a nosotros nada en ser cristianos, pensemos acerca de nuestra fe. Si no nos ha costado nunca nada en nuestra vida el ser cristianos, pensemos acerca de nuestra fe. ¿Hasta qué punto es una fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo? Pues solamente un mero convencimiento. Uno cree en esto como aquel otro cree y tiene sus ideas y cada uno tiene sus ideas, ¿no? No, esto no es la fe cristiana. La fe cristiana es una fe que salva. Que salva. Es una fe salvífica. Y bueno, pues vemos que esta fe trae consigo pues una serie de cosas y la vemos aquí unas cuantas, ¿verdad? ¿Por qué estas señoras hicieron esto? María Magdalena. Pues leemos en el versículo 9, cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Y ella entonces fue a honrar a Jesús, por eso, porque la había sanado, la había salvado y pues le había echado esos 7 demonios. La otra es María, la madre de Jacobo. En Mateo dice que es también madre de los hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, ¿no? Y es aquella también que en Mateo 20, pues vino y le preguntó a Jesús si sus hijos podían, pues, sentarse con él, ¿no? Y Jesús le dijo: ¿podéis beber de la copa que yo bebo y ser bautizado del bautismo que yo voy a ser bautizado? Sí, podemos. Bien, lo seréis, ¿no? Pero el sentaros a mi diestra no es mío darlo, ¿no? Sino aquel a quien el Padre lo tenga reservado. Bien, pues entonces, ¿por qué hicieron pues estas hermanas esto a nuestro Señor? Clarísimamente, María Magdalena por amor. A quien mucho se le perdona, mucho ama, dice la Biblia. Y María, la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, pues ella había estado con sus hijos, y si ella misma había seguido a Jesús, ella pues había visto ese privilegio también de haber estado con Jesús, el privilegio de que sus hijos lo siguieran, el privilegio de estar con él. Veamos las promesas a los hijos del pacto. No solamente estaba ella, sus hijos, estaban sus hijos y ella juntamente. Sin duda que también en su corazón había mucha gratitud. Y de una manera u otra querían honrar a Jesús, querían honrarlo. Quería que él, pues, en lo mejor, expresar su deferencia, expresar su honra por él, ¿no? La honra que le daban, que no muriera de cualquier manera, ¿no? Y que se hablara mal de él. Esto pues hablaba bien de su fe y también de esa obra de salvación del Señor en ellas. Bien, pues entonces vemos que Cristo fue real, por supuesto, para ellos. Y esta es la clave, ¿verdad?, de lo que decíamos, ¿no? Acerca de la fe, acerca de, pues, si el ser cristiano nos cuesta sí o no. Pues al final la clave es
si Cristo es real, ¿no? Ellas hicieron todo esto porque evidentemente que Cristo fue real, tan real que echó estos 7 demonios a María Magdalena, ¿verdad? Y pues como hemos visto también todo lo que significó también para la otra María. Entonces vemos, ¿no? Si Cristo es real para nosotros, hermanos, ¿por qué es? Pues porque Cristo está vivo, porque Cristo resucitó, porque Él vive y reina. Si Él no hubiera resucitado, sería un Cristo de nuestra imaginación, ¿no? Sería un Cristo, sería un símbolo, ¿no? Todos estos liberales, ¿no?, que creen en Jesús, ¿no?, pero no creen en la resurrección de Jesús, creen en un símbolo, en Jesús revolucionario, o no sé. Está el Che, está Jesús, está Gandhi, está, ¿no?, toda una serie de gente así, ¿no? Pero eso no es lo que dice la Biblia, y ese no es el Cristo de la Biblia. El Señor Jesús resucitó. Resucitó. Y porque resucitó, por lo tanto, es para aquellos que creen real. Él es el que, por el quien nosotros tenemos el perdón de los pecados, es por Él que tenemos esa nueva vida, como veíamos también en las semanas anteriores, la semana anterior, ¿no?, en Filipenses capítulo 3, versículo 9 y 10, ¿verdad? Podemos volver a leerlo y así pues refrescarlo. Filipenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Sé hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos hecho conforme a su muerte. Entonces, el ser partícipes y tener comunión con Cristo en su muerte, sí, pero también en su resurrección, y porque tenemos esa comunión con Jesucristo en su resurrección, tenemos una nueva vida espiritual y andamos en la novedad de vida, como dice Pablo. Bien, pues entonces veíamos, ¿no?, la resurrección, los puntos, podemos decir, fuertes de esta semana, pero también vemos fracasos aquí. Veamos, a partir del versículo 5, pues está hablando del otro protagonista, se puede decir, en este pasaje, que es un joven sentado, no utiliza la palabra ángel, pero es lo que era un ángel, ¿no? Era un ángel que apareció, pues, en forma visible. Se trata entonces de carne, o se trata de una apariencia de carne. Algunos dicen que es un cuerpo espiritual, otros dicen que simplemente pues es una aparición, ¿no? ¿Qué podemos decir, ¿no? Entonces, en todo caso, sí que fue de manera visible y con ropas blancas, como también vemos Jesús en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, o también cuando se aparece el Señor Jesucristo al apóstol Juan en la isla de Patmos. Y de esta manera, pues, expresando la pureza, la santidad del ángel, que aquí aparece pues como un joven sentado al lado derecho del sepulcro donde había estado pues el Señor Jesús tumbado, ¿no?, puesto, vestido con una ropa larga, y entonces ellas se espantaron, como tantas veces ocurre en la Escritura cuando aparecen ángeles, ¿no?, o cuando hay una manifestación divina, que la gente pues está presa del espanto, y no solamente por estar ante el poder, ¿no?, que le sobrepasa a uno, ¿no?, sino también por su santidad y por reconocer que uno es pecador, como cuando hubo la pesca milagrosa en el Evangelio de Juan, ¿no?, que estuvieron los discípulos toda la noche pues intentando pescar en vano, y el Señor Jesús pues le dijo: echa la red a este lado, y se llenó la red de peces y que ya no cabía. Y bueno, pues entonces Pedro, que dijo: aparte de mí, pecador, ¿no? Isaías, ¿no?, capítulo 6, en el templo, ante la visión de la gloria de Dios, ¿no?,
ay de mí, que soy pecador, que soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces ellas se espantaron. Pero entonces, como también tantas veces en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenemos esta palabra, no temas. No temas. Y dice en el versículo 6, no os asustéis. El Dios que se aparece, o en este caso por medio de los ángeles, pues que muestra su santidad y por eso también en su pecado, al mismo tiempo les da esta palabra de gracia, no os asustéis, no os turbéis. Aparezco en gracia por mi fidelidad. Y es para daros unas buenas nuevas, dice. Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No os asustéis, no temáis. Él ha resucitado. Él ha resucitado. En el original, es curioso, no por curiosidad que lo decimos, ¿no? También es una cosa a tener en cuenta. Es pasivo. Literalmente, Él ha sido resucitado. Como dice Romanos 1:4, ¿no? Que fue declarado por la resurrección. Fue declarado Hijo de Dios con poder por medio del Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Bien, pues entonces tenemos esto. Y además, pues tenemos el versículo 7, y aquí nos vamos a detener un poco. Dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Dice, pues, que va a ir a Jesús a Galilea. Es como si dijera, pues, os estará esperando. Tenéis que ir a Galilea. Pero el primer día, el mismo día de la resurrección, vemos en el Evangelio de Juan que Jesús se aparece por primera vez a los discípulos. Sí que tuviera Tomás, la primera ocasión. La segunda semana, la semana siguiente, también estamos Tomás, ¿no? Presente. Y es entonces, en el último capítulo, que leemos que dice que estaban en el mar de Tiberías. En el Evangelio de Juan siempre, ¿no? En el mar de Tiberías. ¿Y cuál es el mar de Tiberías? El mar de Galilea. Ellos estaban en Galilea, como vemos aquí. ¿Y qué hacían ahí? Pues estaban también pescando, ¿no? Estaban pescando. Bien, entonces, ¿por qué Jesús los convoca de nuevo al mar, bueno, a la tierra de Galilea? Y una vez en Galilea, pues se ponen a pescar, ¿no? Que era lo que habían hecho antes, ¿no? De estar con Jesús. Antes de ir con Jesús, eran pescadores. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Entonces, antes de su resurrección, en el tiempo de su muerte, de su arresto, que todos abandonaron a Jesús. Todos lo negaron. Pedro lo negó también, con juramento, con imprecación. Y bien, pues entonces Jesús los convoca de nuevo al lugar de origen, al lugar donde todo comenzó, de nuevo. Era pues como volvernos otra vez al lugar de donde ellos comenzaron con Jesús. Y de hecho, pues, en el Evangelio de Juan se le aparece cuando ellos estaban pescando, como antes, ¿no? Lo que hacían antes de conocer a Jesús. Los vuelve otra vez al mismo inicio de haberlo conocido, para allí restaurarlo. Y es entonces cuando le dice a Pedro, ¿me amas tú? Sí, Señor,
tú sabes que yo te amo, ¿no? Sí, pero ¿me amas tú? ¿Sabes que yo te amo? ¿Me amas? ¿No? Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. De esta manera, pues, el Señor, con mucho amor, con mucho tacto se puede decir, pero también con firmeza, redarguyó a Pedro y lo restauró. ¿Me amas tú? 3 veces, como él también había negado 3 veces a nuestro Señor. Bien, pues entonces, de esa manera los restauró, llevándolos otra vez al punto inicial, ¿no? Vamos otra vez a donde comenzó todo. Y bien, esto es importante, ¿verdad?, de cara al creyente, porque todos fracasamos, ¿no? Quisiéramos ser gigantes espirituales y quisiéramos ser, pues, unos Sansones, Hercúleos, espiritualmente hablando como cristianos, pero realmente, si algo hacemos, no es por nuestras fuerzas, lo que somos, es por la obra y por la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces es normal que no seamos lo que podamos ser o lo que tengamos que ser. Es normal que en nosotros haya fracasos. No digo que sea bueno, digo que es normal. Entonces esto significa que, bueno, el Señor en esos casos nos lleva al inicio y tenemos que pensar entonces de nuevo en nuestro comienzo, en nuestros inicios con Él, ¿no? Mirar a la tierra, a la piedra donde fuimos cortados, como dice Isaías, ¿no? Sí ha habido un inicio. Si uno realmente ha conocido a Cristo, si uno realmente lo ha seguido, si uno realmente lo ha dejado todo para seguirlo a Él, lo lleva otra vez a ese lugar. Sí ha habido ese lugar y ese momento. Y es lo que tenemos que mirar, ¿verdad?, en nuestra vida. Si no lo ha habido, lo que se tiene que hacer entonces es dejarlo todo, como hizo Leví, y seguirlo. Sin poner dilación, no, mira, tengo que enterrar a mis padres, ¿no? O a mi familiar, ¿no? No, deja que los tierros entierren a los muertos entierren a sus muertos, ¿no? No poner ninguna otra cosa por delante del Señor Jesucristo. Ese es el inicio, ¿verdad?, de seguirlo a Él. Por otro lado, si uno realmente lo siguió, si uno tomó, pues entonces puso la mano en el arado y comenzó el camino de Cristo, ¿entonces qué? Pues entonces mire uno, como dice en las cartas del Apocalipsis, ¿no? Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Has perdido tu primer amor. Mira de dónde has caído. Mira cuál fue la causa. ¿Fue por enfriamiento progresivo? ¿No? ¿Fue por un pecado que lo tienen muy claro que está ahí? ¿Fue a lo mejor por un pecado que no sabes si está ahí pero podría estar oculto? ¿Qué es? Estamos entonces de acuerdo que ahora no es lo normal, no es lo correcto. Tiene que haber un momento, ¿verdad? Si al inicio, pues sí, lo hemos seguido, somos realmente de Cristo, no es el estado normal. Algo ha tenido que ocurrir. Mira entonces atrás, mira qué ha habido en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Es lo que nos dice la palabra. A todos, también. ¿A quién habla, no? A todos. Bien, pues entonces, hermanos, esto es, el Señor nos llama a nuestra Galilea particular, ¿verdad?, a cada uno. Y llama también así, por supuesto, a la iglesia. A la iglesia en un sentido general, que vayamos a nuestro encuentro con el Señor
para que el Señor nos encargue de nuevo y renueve ese encargo solemne que el Señor nos ha dado como iglesia, de llevar el Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, a todas las naciones. Pero bueno, hermanos, nos quedamos con lo visto para los creyentes, que lo tenemos, hermanos, meditando y que sea para la bendición de nuestra iglesia.